Gracias a ti y a toda la organización. Siempre es cuesta mucho trabajo, ¿no? Hacer encuentros como este y lo primero, pues un enorme agradecimiento por vuestra presencia y por todo el trabajo logístico invisible que siempre hay detrás para traer gente aquí. A mí me da un poco de vergüenza, ¿no? Por venir desde tan lejos, haber gastado tantos recursos y también porque en realidad gran parte del contenido ya está encima de la mesa, ¿no? O sea, es muy difícil añadir algo porque el conocimiento, ¿no? vuestro sobre el territorio es mucho mejor que el mío, ¿no? Entonces, yo le voy a dar una mirada similar, pero desde otra óptica, pero dejó claro desde el principio, no hay ninguna solución buena, ¿no? O sea, estamos ya tan fuertemente adentrados, ¿no? a la crisis que cualquier solución que queremos dar siempre va a haber pegas, ¿no? Por lo tanto, no hay recetas, no hay soluciones únicas, no hay soluciones mágicas, eso no existe, ¿no? Lo que sí tengo claro, la narrativa, que si hay algo que puedo aportar, ¿no? a los procesos, digamos, de resistencia que se despliegan por todos los sitios, es la cuestión de los límites, ¿no? Y dónde mejor hablar de límites que en una isla. O sea, yo creo que más bien podríamos aprender en la península de los límites físicos, biofísicos, sociales, políticos de las islas, ¿no? Y yo creo que por eso también en estos últimos años hemos avanzado y cada vez hay más, ¿no? Justo ahora estamos haciendo un trabajo, un informe para La Palma sobre, digamos, el metabolismo, ¿no? Que es la clave que ya también se ha nombrado, ¿no? Para entender los límites necesitamos entender el metabolismo, ¿no? Como hay una enfermedad en nuestro cuerpo, hay un cáncer, entendemos el metabolismo de nuestros cuerpos, pues así entendemos los problemas, los cánceres en nuestros territorios por el metabolismo, ¿no? Y no voy a hacer ningún spoiler, ni no os traigo ninguna sorpresa que el metabolismo de Canarias no da. No da. O sea, no funciona. O sea, de ninguna manera, ni con solar fotovoltaica, ni con eólica marina. No funciona. ¿Vale? Entonces, muy rápidamente, ¿no? Para entender esa cartografía de la economía de Canarias, ¿no? Para empezar, y eso yo creo que sería una clave, no entrar a discutir los metabolismos monetarios, ¿vale? Nuestra idea no es defender la economía capitalista, nuestra idea no es pensar qué modelo puede ser más beneficioso desde el punto de vista monetario y desde la economía capitalista. Eso no tiene ningún sentido. Entonces ahí siempre fracasaremos, ¿no? No, es que las cooperativas van a... No se trata de eso. Se trata de verlo desde el punto de vista de la sostenibilidad social y ambiental, ¿vale? Entonces, a nivel de energía, vamos a ver los flujos, ¿no? 7 millones de toneladas equivalentes al petróleo es el consumo medio de las Islas Canarias. De esto, 0,16 millones de toneladas equivalentes al petróleo viene de las mal llamadas energías renovables. Y hago ya un inciso, ¿no? Cuando hablamos de solar fotovoltaica, eólica o eólica marina, o también se ha mencionado hoy la geotérmica, todo eso necesita recursos materiales, que no los hay en las islas, tampoco las hay en España, o muy poco de ello. Por lo tanto,
estamos extrayendo diariamente recursos de otros territorios, ¿no? Entonces, la idea está bien, ¿no? Queremos ser un territorio soberano en energía, en alimentación, en Canarias, pero ya estamos ocupando territorio, estamos sacando la sangre en otros territorios, ¿no? Y ahí, pues, es bastante bien conectar lo que fue el colonialismo de las islas con la colonización de lo que fue la corona de la economía capitalista en otros territorios, ¿no? Se entiende perfectamente. Lo que pasa es que la población canaria se ha convertido de una población colonizada a ser colonizador, ¿no? Eso es, yo creo que, bastante entendible. La cifra clave para entender, digamos, por qué el metabolismo energético no hay una solución ahora mismo, ¿no? Sobre el modelo de consumo actual, es que el 79,8% es de productos petrolíferos, ¿vale? O sea, petróleo que viene de otros territorios, ¿vale? Y aquí se vio muy bien, ¿no? Cómo fue la reacción a la idea de Repsol de hacer exploración, ¿no? Ni siquiera estamos hablando todavía de poner los pozos, solo estábamos en la fase de exploración y hubo una respuesta muy contundente, ¿no? Pero, claro, toda la economía, sea servicios, sea todo depende de este petróleo, ¿no? Y yo creo que de eso se habló bastante poco en aquella campaña contra Repsol en Canarias. Y ahí, básicamente, ¿no? Para entendernos, ¿no? El transporte marítimo es la mayor parte, 2,7 millones de toneladas equivalente al petróleo. Luego viene el transporte terrestre, el aéreo. Luego los servicios, pero muy lejos, ¿no? Con 0,4 millones de toneladas equivalentes al petróleo. Residencial, 0,3. Industrial, 0,09, ¿no? Eso muestra, digamos, esa falta de soberanía absoluta a nivel industrial, o sea, lo industrial es absolutamente residual. Y el primario, el 0,03, ¿no? O sea, lo que debería consumir más energía, que es producir elementos, realmente consume la menor cantidad de energía. Y claro, todo ese refinado de petróleo viene importado, como hemos dicho, y ahí también es clave de todos estos petróleos importados, el 57% va al transporte marítimo y aéreo. Entonces ya también nos acercamos a una cuestión que es clave, ¿no? No solamente toda esta energía viene de fuera, sino también gran parte de la energía se dedica a traer cosas de fuera y traer gente de fuera, ¿vale? Todo esto, pues el metabolismo energético fósil dirigido a la conexión internacional para sostener un turismo y sus consumos en la isla. En ese sentido, el 89% del consumo energético en navegación en Canarias es para la conexión internacional, ¿no? Luego viene el consumo de electricidad, ¿no? Que son 250.000 megavatios hora más o menos, y el 92% de esa producción de electricidad viene a partir de los productos petrolíferos, ¿no? O sea, combustibles fósiles. Ya doy una idea de que aquí estamos hablando, no ponga aquí esa planta solar, ponla en las, digamos, tejados de las escuelas, no me pongas aquí la mini otra. No, es que estamos hablando de que si realmente se quiere sostener ese consumo energético, es ridículo lo que hay ahora en términos, o sea, y tampoco se va a resolver esa cuestión de producir electricidad 100% renovable, aunque tengas tierra suficiente y aunque tengas viento suficiente, porque a su vez todo esto requiere recursos,
recursos además extraídos con combustibles fósiles, ¿no? Que esos de la que casi nunca se habla cuando hablamos, ¿no? De estos autobuses o tal, todo el mundo dice cero emisiones. Esto es una gran mentira. Ni Renfe ni nadie va con 100% cero emisiones, porque eso no existe, ¿no? Porque todo ha requerido combustibles fósiles y cada vez más cuando nos adentramos a plantear minería en suelo marítimo, eso requiere un montón de combustibles fósiles. Si no, ¿cómo es posible, no? Cuando traemos de Brasil, de Chile, de Argentina, de Indonesia, de Filipinas, de China, todos estos recursos para hacer paneles solares, para hacer toda la tecnología, ¿no? De alto estándar, pues necesita recursos. ¿Cuál es la respuesta ahí? Las tecnologías simples, como los molinos que hacían la harina hace no tantos años. Vamos hacia estas tecnologías, ¿vale? Tecnologías que son hechos con recursos del territorio. Y, claro, rápidamente nos damos cuenta que entonces no se puede producir 250.000 megavatios hora para el consumo anual de Canarias, ¿no? Entonces ahí ya es muy rápidamente la conclusión, pues entonces hay que decrecer, ¿no? Decrecer, pero en los turistas que vienen. Decrecer en ese modelo capitalista de generar beneficios de las que está ahora hecho el sistema, ¿vale? También me parece muy importante señalar que en estos últimos años no se está experimentando ni una reducción de este consumo de electricidad, ni una descarbonización, ¿vale? O sea, se crean nuevas instalaciones de energías renovables, industriales, ¿vale? Pero no se está reduciendo el consumo energético, que sería una de las claves para hablar de una descarbonización o sustituir cada megavatio de energías renovables producido, se tendría que sustituir el uso de combustibles fósiles. Y eso no está ocurriendo, ¿vale? También a nivel de mercancías, ¿no? Y de materiales que necesita todo ese metabolismo, Canarias, como os podéis imaginar, es absolutamente dependiente de las importaciones. Hay un déficit total de 8 millones de toneladas. Y estamos hablando de alimentación, de automóviles, de productos energéticos, de maquinaria, de minerales metálicos y no metálicos, de productos químicos, material eléctrico y de todo esto, ¿vale? Y bueno, esto, en algunas islas, ¿vale? Puede no cuadrar las estadísticas, por ejemplo, es el caso de La Palma o podría ser también Fuerteventura, porque gran parte de las importaciones de materiales va por los dos puertos, ¿no? En Las Palmas y Tenerife. Entonces, mucho cuidado que en algunas islas las estadísticas oficiales, pues, digamos, bajan bastante las cifras de importaciones, por ejemplo, de automóviles o de minerales, etcétera, porque van por los otros puertos. Entonces, siempre hay que utilizar las cifras, creo que es ISAC, ¿no? El Instituto de Estadística de Canarias, ¿no? Lo que también es importante resaltar, Canarias es exportador neto de basura, ¿vale? Y en conclusión, tenemos unas islas succionadoras de recursos del resto del planeta y exportador de desechos, ¿no? Y me llamó la atención que no nombraste, porque la cifra es tuya, de la huella ecológica de Canarias, por lo menos lo hemos cogido de una publicación tuya, 6,52 gigahectáreas, digamos, de territorio ocupado por lo que necesita Canarias, cuando estamos hablando de una biocapacidad de 0,24 gigahectáreas, ¿no? ¿En qué estamos hablando? Que Canarias necesitaría 27 veces el territorio de Canarias para abastecerse con recursos. Entonces, no estamos hablando de pequeñas
soluciones de reciclar ni de poner unos pañales, no. Estamos hablando de 27 veces de Canarias, ¿vale? Entonces, conclusión, 27 veces hacia abajo, de energía, de materiales, de cemento, de automóviles, todo eso, 27 veces, ¿no? Por nombrar otro dato ya a nivel de España, España actualmente ocupa 20 millones de hectáreas, sobre todo en América Latina, tierras agrícolas, para importaciones de materias primas para la ganadería industrial, ¿no? O sea, con cada lonchita de jamón del pozo, ¿vale? Nos tenemos que hacer ese puente hacia Brasil, con la sequía en la Amazonía, con las inundaciones de Río Grande do Sul en mayo. O sea, estos millones de personas desplazadas por la emergencia climática en Brasil, ¿no? Por la deforestación, interrupción de grandes ecosistemas que ya no funcionan, ¿no? Hay un colapso ecosistémico ya, no es una cuestión de futuros, no, ya está colapsado, ¿no? Ya no hay una conexión, ya no funcionan los ciclos naturales meteorológicos de los ríos ¿cómo se decía? No, pero los ríos van por las nubes, ¿no? Entonces hay una palabra que ahora se me olvidó, ¿no? Los ríos de las nubes, el ciclo hidrológico, ¿no? Que es clave, ¿no? Entonces, si tú deforestas millones de hectáreas, ya está interrumpido, entonces ya no solo afectas a la Amazonía, sino afectas también a Sao Paulo, a Buenos Aires. Estamos hablando de unos problemas enormes y por eso, ¿no? Soja, maíz para los cerdos en Cataluña, en Aragón, y luego vienen importados a Canarias, ¿no? Eso es el ciclo total y eso se mantiene y para eso es la voluntad política primaria, ¿no? Del gobierno español, de la Unión Europea, para eso van las subvenciones, a eso va gran parte del esfuerzo político actual, ¿no? Sea del Partido Popular o sea del PSOE, da igual, ¿no? A eso va, ¿no? 27 veces de la superficie de la que se dispone actualmente, ¿no? Para mantener el actual modelo de producción y consumo. Entonces, la dependencia, y eso yo creo que también es importante siempre resaltar en esa narrativa que tenemos que construir colectivamente, esa dependencia de Canarias del exterior va al alza, no es que estamos reduciendo. Y se ve muy bien, yo creo que hoy se ha dado ya una cifra, o creo que fue Sara que me lo mencionó al venir aquí, igual es más, pero se han perdido como 50.000 hectáreas de agricultura destinada al consumo, o sea, al mercado interno de Canarias, ¿no? Igual esa cifra es mayor, ¿no? Sí, mayor, la cifra es mayor. No lo sé. La cifra es mayor porque, por ejemplo, en Tenerife y en Gran Canaria se ha perdido lo que no está escrito. Pero bueno, necesitamos datos, ¿no? O sea, vale, a mí no me gustan mucho las... No estoy hablando superficialmente. Estoy demostrar, no sé, la superficie exacta, pero... Pues ahí hay que conectar a las universidades y decir, vale, el año que viene tenemos las cifras exactas o incluso con una investigación pública. Datos tiene que haberlo, porque es que guardar un cajón no lo siguiente, y nos interesa sacarlo. Vale. Porque si no, es que nos arrancamos los pelos. Un dato que está aquí, Marcelo, que está tímido, pero en una de sus conferencias dijo un dato curioso, que es que antiguamente aquí en Fuerteventura más o menos el 50% del territorio estaba pues con estas estructuras de gavia, tal cual. Pues imagínate hoy en día qué diferencia hay entre el antepasado con todo eso cultivable y ahora. Es más cualitativo que cuantitativo, pero da una idea. ¿Tú tienes una cifra? Era el 17% del territorio. Bueno, y después decías de cultivo... ¿Pero 17% del territorio o 17% de la tierra cultivada? No, del territorio. Del territorio. Pero después había una figura que se llamaban tierras de afuera, que eso se sembraba con cereales, que eso prácticamente en la zona centro de la isla, donde quiera que miraba, había. Es decir, no era solo en Gavia. La gente cree que aquí solo se cultivaba en Gavia, en Nateros, no, aquí se cultivaba. Las extensiones más grandes de cultivo estaban fuera de la Gavia. Y en total, ¿tú qué quieres de superficie de la isla que ocupa? Más del 50%. Más, ¿sabes? Hay un dato que se olvida, que la isla
más cultivable es Fuerteventura. O sea, no vamos a Gran Canaria, no vamos a Tenerife, y si se piensa, como se cultiva más allí, lo que pasa es que esto se ha abandonado, ¿no? Y como estaba el compañero, se plantaban todas las montañas. O sea, Pero nos podemos poner como tarea para el año que viene tener una cifra, y si puede ser desde alguna universidad, pues mucho mejor todavía. Déjame ser malo y ahora se va a cambiar ser el granero de grano a ser el granero energético. Porque tienes el cable con Gran Canaria y seguramente terminará en Chirasorio siendo la pila de la sobreproducción de Fuerteventura. Déjame ser malo. Pues si va a ser malo, todavía añade más empresas que hay en Gran Canaria que también tienen la misma filosofía. Quieren hacer Así que vamos a ser malísimos. Entonces, a esa dependencia del exterior siempre hay que ver que se está, digamos, empeorando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reconversión, en realidad estamos hablando de no solo hay que pararlo, sino de volver a poner en producción, digamos, tierras abandonadas. Pero eso también ocurre, o sea, cuando al inicio dije que ahora se están haciendo bastantes informes sobre metabolismo en muchas islas, ¿no? Eso pasa también en Mallorca, pasa en Menorca, o sea, hay esa colaboración entre islas a nivel académico, pero también de movimientos sociales puede ser muy, muy útil. ¿Tenéis alguna relación, digamos, para poder tipificar un poco que la dependencia es mayor en isla que en territorio continental? De decir, el impacto, bueno, la huella ecológica, por ejemplo, un territorio peninsular como puede ser la península, es tantas veces, que no será 27, serán menos, porque hay un transporte por interior, comparado con un territorio insular, que estaría bien tener el dato comparativo. Es mayor, pero por esa industria turística que se ha implementado en todas las islas. O sea, entonces el ejercicio para la próxima vez no podría ser que tú hicieras ese cálculo de diferencial. sé que ahora se estaba trabajando sobre uno a nivel de, creo que en Menorca se lo habían hecho y ahora lo estaban haciendo para Mallorca. O sea, más que yo, porque yo me dedico más a la comunicación, o sí os puedo poner en contacto con los equipos de las universidades que sí lo estaban haciendo. De todas maneras hay que ver una cuestión, que no es lo mismo una ciudad que un pueblo. A lo mejor una ciudad como Las Palmas antiguamente tenía agricultura y ganadería, hoy en día lo que queda es hay aumentado la población. Es que también todo eso es muy relativo a la hora de, son muchos parámetros a mirar, no es tan simple. Igual que también está planteando lo siguiente, está hablando con el tema de la ganadería industrial. En Canarias importamos carne por un tubo, Fuerteventura. Es triste me parece que en hoteles, carne de Nueva Zelanda, de baifu y de cabra. Pero sobre todo importáis de Brasil. Aquí sí. Canarias, por encima de la Unión Europea y por encima de España, aquí va las importaciones. He mirado un poco las empresas importadoras de carne vacuno fresco, por ejemplo, o congelado. También de allá de Brasil también, el pollo. Sí, la carne de pollo, sí. Viene de la congelada, viene todo de Brasil. Todo. No. Pero Canarias. Yo pensaba. Dejamos la conversación. puede No sé escapar. cómo lo ves tú, si a ti no te importa. no pasa nada. El comercio de productos industriales, el déficit también es absoluto y, claro, ahí también nos interesa mucho visibilizar un poco la relación entre ese déficit de importaciones a nivel energético, productos industriales, productos agrarios, con las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Que es siempre un dato fundamental que tenemos que tener en cuenta en los estudios de los metabolismos, ¿no? Y claro, ahí una vez más, transporte es lo mismo a nivel de península, ¿no? El transporte es el número 1 en generador de emisiones. Luego viene la producción de electricidad y La producción del agua. Aquí en Fuerteventura fabricamos el agua. sí, pero está por debajo, muy por detrás, está recogido, no quería apuntar el dato, pero está recogido. Lo que pasa es que nada genera tantas emisiones como el transporte y la producción,
muy por encima de todo el resto de los sectores. Lo que quería comentar ahí es que incluso si se hubiera querido con voluntad política, tanto en España como en las islas, hacer obligatorio el código de edificación, ¿no? Aquí, pues una de las formas, por ejemplo, para reducir el consumo de electricidad sería el que el agua caliente fuese con termosolar, pero es que la termosolar es ridículo, es el 0,4%, o sea, realmente es todavía muy bajo, ¿no? Tratamiento y eliminación de residuos, de hecho, tiene más consumo de electricidad y genera más emisiones de gases de efecto invernadero que el tema del agua en el caso de Canarias, ¿no? Interesante, como en toda España, la reducción ha habido de emisiones de gases de efecto invernadero desde el 2005, pero mucho menor que en la península, o sea, eso también el factor turismo es clave para entender eso, pero claro, si estamos hablando de una reducción de en torno de entre 1 y 1,5% de las emisiones por año, las Naciones Unidas ha dicho que tiene que haber una reducción anual del 7,6%, o sea, Canarias también en ese sentido está todavía lejísimos de ello, ¿no? Como conclusión, para hacer ese mapa y esa cartografía, es una economía, la canaria, que se caracteriza por una internacionalización muy fuerte, por una linealidad y una muy alta dependencia de materiales no renovables del exterior, ¿no? Y para mantener esa dinámica supone un alto consumo de energía fósil y materiales no renovables, emisiones de gases de efecto invernadero que obviamente pues, profundizan la crisis climática, que a su vez pues, genera enormes afectaciones sobre el conjunto de la población, la naturaleza y la economía, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles serían las ideas fuerza, ¿no? Para responder a ello, ¿no? Lo primero sería una reducción del consumo de materiales y a nivel energéticos hasta los marcos ecológicamente viables, ¿no? Eso implica una reducción en toda la economía, ¿no? Pero no en toda la economía. ¿Y a qué nos referimos? Aquella economía que es la economía de los cuidados o la economía que conserva o restaura los ecosistemas, esa tiene que crecer, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de decrecimiento, hablamos de un decrecimiento de la economía capitalista devastador, la extractivista, ¿no? No la economía de los cuidados o la de la restauración de los ecosistemas, ¿no? Y eso choca obviamente con toda la lógica de la globalización capitalista, ¿no? Entonces ahí hay que desconectarse, ¿no? Eso es una cuestión de la que llevamos muchas décadas peleando, pero es absolutamente clave, ¿no? Porque si la economía mundial hoy día se caracteriza por un desarrollo completamente desigual y el extractivismo, podemos añadir la palabra, ¿no? A la que ya me he referido al inicio, ¿no? Que es como nuestro modo de vida imperial, ¿no? Que es que nosotros seguimos siendo colonializadores imperialistas sobre las pieles, los cuerpos y los territorios en otros lugares, ¿no? Que yo creo que es algo que no podemos repetir lo suficiente, ¿no? O sea, actualmente hay una relación directa, ¿no? Con las violencias, con las guerras por los recursos, con las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en otros territorios, ¿no? Y digo esto porque, claro, en Canarias, con razón, siempre se ha resaltado, ¿no? Que hemos sido oprimidos, hemos sido colonizados, tenemos la cuota de desempleo más fuerte, la pobreza. Todo esto es cierto, ¿no? Pero sigue habiendo, digamos, una relación, ¿no? Y ahí es clave cuando hablamos de la lógica de crescentismo, siempre hablamos de relaciones de clase, de género y, por supuesto, también de los lugares de colonización, ¿no? Y en ese sentido, pues también en nuestras sociedades, a quien primero tiene que decrecer son las élites, ¿no? O sea, los ricos, ¿no? Y eso es como también la gran, digamos, perversidad en las islas, ¿no? O sea, ¿quién viene aquí, ¿no? También las clases altas de los países, ¿no? O sea,
no son la gente migrante alemana o inglesa o belga o italiana que se pueden permitir tener aquí segundas o terceras viviendas, ¿no? O sea, la lógica tiene que ser que para sostener la vida en un territorio necesitamos articularlo con los recursos locales. Y eso es muy difícil, ¿no? Eso es muy difícil imaginarnos, pero en algunas décadas no va a haber otra, ¿vale? O sea, cuando antes abrimos ese melón, ¿no? Y ese melón en realidad ya se abrió hace muchas décadas, ¿no? Pero creo que cada vez nos acercamos más para hacer más evidente que se van a acabar los recursos. Se van a acabar el petróleo, el gas, el carbón, los minerales. O sea, esa lógica del crecimiento infinito, de que vamos a llenar todo con placas fotovoltaicas, es que no hay suficientes recursos para ellos. No hay suficiente cobre, no voy a disminuirlo mucho, ¿no? Pero sí, es importante que nos nutrimos mucho de los estudios y de los libros y del trabajo comunicativo sobre el declive, ¿no? Que yo creo que ha habido momentos más ¿cómo podríamos decirlo, ¿no? Yo me muevo en bicicleta, ¿no? Y yo sé lo que cuesta subir una montaña, pero luego bajas, ¿no? Pero yo creo que ahora estamos en un momento de cuesta arriba y todo nos cuesta, ¿no? Todo nos cuesta creer que esto en algún momento va a cambiar, nos cuesta que eso va a movilizar, pero en ese momento es importante que recordemos, por ejemplo, en los años 80, eso fue antes de la caída de la Unión Soviética, en el sector automovilístico, en la Europa occidental, ¿no? Alemania, Benelux, Francia, había unos documentos de los sindicatos sobre conversión del sector automovilístico impresionante. Es una literatura que no había en los sindicatos, por ejemplo, del sur, ¿no? No los había ni en Italia ni en España, pero en estos países sí. Lo que pasa es que vino la caída del muro y claro, de repente tenías mercados de millones de personas y se quedaron olvidados totalmente los planes de conversión, ¿no? Pero hay una literatura ahí, hay una experiencia ahí, también pequeñas, las hay, experiencias de reconversión de algunas pequeñas empresas de armamento, algunas empresas colectivizadas, ¿no? Cooperativas que se han creado, las hay, muy pequeña en comparación a lo que hay a nivel mundial, pero las hay también, ¿no? Pero yo creo que es clave que empecemos fuertemente a hablar de, con el declive de los combustibles fósiles, no existe sustituto del petróleo, ¿vale? Y vuelvo un poco a las cifras de Canarias. Si el porcentaje tan alto de generación de electricidad del transporte, tanto aéreo como marítimo, depende del petróleo, y hay un declive de los combustibles fósiles, no hay sustituto, ¿vale? Y siempre ahí hay que poner las alarmas rojas. No, el hidrógeno tampoco va a ser capaz de sustituirlo, no hay sustitución, ¿no? Y el mejor ejemplo son los agrocombustibles, no sé si lo habéis trabajado alguna vez, pero justo en el momento de la última gran crisis energética, ¿no? 2007, cuando estábamos ahí en $148 el barril, se decía, los agrocombustibles nos van a resolver la crisis, ¿no? Hemos visto 20 años de experiencia, ni lo han sustituido, pero sobre todo han añadido una cantidad de problemas, de emisiones, de deforestación, de desplazamiento. Bueno, entonces el mensaje es este, que no hay sustitución al petróleo, ¿no? Entonces, claro, todo lo que es transporte masivo y movimiento masivo de mercancías y personas, que son claves para el turismo y las islas, pues no hay sustituto. Entonces, ahí hay que reenfocar completamente nuestra visión, ¿no? Y sí queremos hacer que las personas sean más autónomos, ¿no? Yo creo que eso es también un trabajo sobre el que yo creo que hay mucha gente trabajando.
para responder, ¿no?, a un montón de necesidades sociales, pues necesitamos nutrirnos de recursos locales, pero también tenemos que ser más autónomos, ¿no? Y eso no quiere decir más individualistas, sino simplemente más autónomos, que hoy pues muchas de las necesidades sociales están vinculados a enormes consumos energéticos, ¿no? Entonces, integrar el metabolismo social en el metabolismo ecosistémico, y ahí rápidamente vamos a ver que obviamente podemos trabajar para la restauración de ecosistemas, lo que hoy se llama la restauración de ecosistemas y tal, pero en realidad no destruir ya es un gran paso, porque los ecosistemas tienen una gran capacidad de recuperación. Entonces, en realidad es no destruir, es el mejor trabajo que podemos hacer, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que en los estudios de metabolismo, ¿no?, si hemos escuchado esta mañana la compañera de la cofradía, ¿no? Entonces, tú puedes hacer un estudio de viabilidad de la eólica marina desde el punto de vista monetario, económico, de cuántos megavatios puedes generar, o puedes hacer también un estudio de cuánto ecosistema vas a destruir, cuánto fondo marino, cuántos impactos sobre, digamos, las reservas de pesca, y luego tienes que hacer una comparación, ¿no? ¿Qué destruyes ahí, ¿no?, a nivel de emisiones, si realmente haces una sustitución, ¿no?, de gases de efecto invernadero y de no consumo de combustibles fósiles, con la destrucción de los bloques de cemento que metes ahí, o toda la infraestructura que necesita, y también la que genera impactos en otros sitios. Lo que pasa es que no lo ves, porque vienen ya fabricados de China o de Alemania o de otros sitios, ¿no? Y luego también la integración de la producción y la reproducción, ¿no? Eso hemos aprendido fuertemente el movimiento feminista, ¿no? O sea, ahí la cuestión también de la interdependencia, que ya se ha mencionado, ¿no?, esta mañana, y de ecodependencia. Entonces, el trabajo, los cuidados, y sobre todo el trabajo no remunerado, pero de comunitarismo, ¿no? Que bueno, es algo que se ha hecho tradicionalmente. Lo que pasa es que en las grandes ciudades ha quedado como totalmente marginalizado y mercantilizado, pero entonces, en ese sentido, una gran parte de los trabajos de cuidados que no sean individuales ni feminizadas, sino que sean compartidos y sobre todo comunitarios, ¿no? Y de ahí también puede venir gran parte del trabajo de reproducción, ¿no? Y por último, la redistribución fuerte de la riqueza, ¿no? O sea, esa tiene que ser un elemento clave de nuestro discurso, también de nuestra narrativa y de nuestra acción política, tanto dentro de los territorios como entre los territorios, ¿no? O sea, hay que expropiar los ricos en Canarias, también en España, pero también los ricos que se hacen ricos por la extracción de otros territorios no visibles para nosotros, también hay que incidir, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hablamos también ante las élites de China o de Brasil, ¿no? O sea, no solo es una cuestión dentro de un territorio, ¿no? Y ahí, pues yo creo que ahora mismo, ¿no?, hay que hacer un aprendizaje de estos 20 años de trabajo, o incluso 30 años, ¿no?, de políticas de desarrollo sostenible o de Pacto Verde Europeo. La mayor parte de la población, pero sobre todo la más vulnerable y la más afectada por la crisis económica, ha percibido las medidas políticas de políticas verdes, entre comillas, como un mayor empobrecimiento. ¿Y por qué? Porque a los ricos no se han tocado, ¿no? Tú pasas por un barrio y ahí puede venir un rico con un coche eléctrico de Mercedes o de BMW, puede tener 2 o 3 coches eléctricos, y a este no le han tocado. Y hasta que la población no vea que un Estado, un gobierno autonómico, un ayuntamiento le corte el grifo, no ven que las políticas ambientales realmente sean para todo el mundo. Entonces ahí hay que
invertirlo completamente, ¿no? O sea, la mayor parte de las políticas ambientales tienen que empobrecer a los ricos y repartir sus riquezas, ¿no? Ese es como el punto de partida, porque yo creo que el movimiento ecologista ha errado durante muchas décadas hablar de soluciones individuales, de tienes que reciclar o conducir menos, ¿no? Muy de moralismo, de echar la culpa al individuo, cuando los poderes políticos, los poderes económicos no han tenido ningún cambio. Y es más, por mucho que los individuos o la mayoría de los individuos toman medidas en su vida cotidiana, o sea, reduzcan su consumo, etcétera, si tú, la mayor parte del presupuesto general del Estado, sigues echando hormigón a grandes infraestructuras de transporte, de puertos, de aeropuertos, no va a haber ningún cambio. Entonces, cambio radical en los presupuestos, ¿no? Tanto del Estado, de las comunidades autónomas, de los municipios, como también recortar a los ricos, ¿no? Para mí sería, digamos, como idea fuerza fundamental, ¿no? Y bueno, Héctor me había pedido simplemente hacer que estas ideas fuerzas también las miramos un poco en un contexto más amplio, ¿no? Más allá de Canarias y la Unión Europea. Y ahí no me quiero extender mucho más, pero si tuviese que resumir de lo que van a ser los próximos 5 años del mandato de la Comisión Europea, básicamente se va a coger muchísimos recursos públicos para grandes infraestructuras, ¿no? O sea, vamos a ver grandes ayudas del Estado que ya hubo, pero mucho más para hacer grandes oligopolios, ¿no? En el sector tecnológico, en el sector automovilístico, en el sector de telecomunicación y energético, ¿no? Como pequeña anécdota, ¿no? Cuando fue la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no? Ursula von der Leyen creó una comisión de asesoría de alto nivel y venían los propios grandes ejecutivos de las grandes petroleras a su despacho en la Comisión Europea y crearon una comisión de asesoría, que sigue existiendo esa comisión, para decidir qué tipo de políticas energéticas necesita la Unión Europea para hacerse más independiente de las importaciones de Rusia, ¿no? Una de las cuestiones que ha cambiado es que ahora importamos más gas de Estados Unidos, más caro, ¿no? Que viene del fracking, bueno, sin entrar en detalle, más gas de Egipto, más gas de Israel, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el genocidio en Gaza, ¿no? Porque en medio del genocidio, Israel está negociando con las empresas petroleras los suelos marinos del territorio palestino para hacer plataformas de gas, ¿no? O sea, Israel quiere ser uno de los que entra en lo que se llama REPowerEU, que eso fue aprobado en el 2022, que es todo ese plan de hacerse más independiente de las importaciones de gas y petróleo de Rusia, ¿no? Entonces, esa nueva Comisión Europea básicamente se va a basar en una cosa que se llama el Pacto Industrial Limpio. ¿Y quién lo va a gestionar? La vicepresidenta ejecutiva Teresa Rivera, ¿no? Ella va a ser responsable de este Pacto Industrial Limpio, que básicamente, ¿de dónde viene? También en 2022, cuando fue ya el inicio de la guerra en Ucrania, se reunieron todas las grandes patronales, ¿no? Como lo que es la COE a nivel europeo, Eurobusiness, bueno, todas las grandes asociaciones empresariales, los lobbies, y a pesar de sus diferencias, porque hay diferencias entre las fracciones de capital, ¿no? Unos les vienen mejor unas cosas, otras mejor otras, pero aparcaron un poco sus diferencias y dijeron, la clave es, otra vez, y ya hemos vivido esto en otros momentos, el tema de la competitividad, ¿no? Por eso la cartera de Teresa Rivera se llama competitividad limpia. Bueno, se me fue ahora el título, pero
la clave un poco es que, no sé si algunos recuerdan los años 80, ¿no? El Acta Única, el Tratado de Maastricht, ya la lógica, ¿no? Era la competitividad, ¿no? Y el informe de Mario Draghi de hace unos meses habla de la competitividad, ¿no? Entonces todo es competitividad, ¿no? Es la típica palabra donde cabe absolutamente todo, ¿no? Pero bajo la competitividad, básicamente, grandes ayudas del Estado para las industrias, ¿vale? Como lo hemos vivido ya del rescate bancario en el 2008, la crisis del euro con Grecia en el 2015, la pandemia de mucho dinero público para salvar las empresas, ¿no? O sea, en realidad hemos vivido ya escaladamente una mayor intervención del Estado en la economía, pero siempre, al final, fondos Next Generation, pues va al mismo sector responsable de esta crisis, ¿no? Transición justa y competencia. ¿Sí? Eso, transición justa y competitiva y limpia. Eso. Habrá que pensar justo para quién, ¿no? Entonces, por un lado, todo ese fenómeno de ayudas al sector privado, pero sobre todo a las grandes empresas para crear grandes oligopolios. Luego, un segundo elemento es la desregulación, ¿no? O sea, muchos avances en políticas ambientales, sea climáticas, sea de contaminación, sea de protección de áreas marinas. Bueno, va a haber un fuerte empuje del Partido Popular Europeo con la extrema derecha, porque tienen las mayorías en el Parlamento, en el Consejo, gobierna la Comisión Europea, para desmontar buena parte de la legislación ambiental, ¿no? Ahí viene otra amenaza muy fuerte, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que hablamos de narrativas, de necesidad de cambios, etcétera, si tú desmontas lo poco que hay para a veces sostener, digamos, cambios estructurales, pues ahí hay una amenaza muy, muy fuerte. Y el tercer pilar es el régimen de guerra, ¿no? O sea, si tú decides que tu enemigo y rival sistémico es China y Rusia, pero no solo para este año, sino para las próximas décadas, ¿no? Eso es como una decisión estratégica que no es que se le haya ocurrido a alguien y es temporal, no. Es una tendencia que se viene construyendo desde hace muchos años, ¿no? Pero concretamente en el 2003, con Javier Solana, que fue responsable de política exterior y defensa, luego en el 2016, luego en el 2022, con la guerra de Ucrania se crea la brújula estratégica, otra vez con un español en la cartera de política exterior y defensa, Josep Borrell. Fue en el mismo año 2022 la cumbre de la OTAN en Madrid, donde elaboraron la nueva concepto estratégico de la OTAN, que también tiene como dos enemigos estratégicos, que son Rusia y China. Entonces, realmente una elaboración de generar amenaza y el enemigo externo, que ahora son Rusia y China, pues muy en concordancia con Estados Unidos, pero no es que solo están subordinados a intereses geopolíticos de Estados Unidos, sino es una decisión soberana y propia de la Unión Europea, ¿no? Y verá, junto con eso es aumento de gastos militares, más ayudas a Ucrania hasta que se gane esa guerra, también más facilidad de financiación de la Unión Europea y de los Estados miembros a la industria militar. Entonces, todo esto, pues en el futuro muy próximo, pues va a generar pues mucha deuda pública, recortes en educación y sanidad. Entonces, por ahí también pues creemos que una de estas apuestas absolutamente militaristas, belicistas, pues son una enorme amenaza, ¿no? Para cualquier política decrecentista y ecologista de las que estamos hablando, ¿no? Entonces, el horizonte y la coyuntura europea en ese sentido no es nada buena para nuestras perspectivas, ¿no? Entonces, eso al mismo tiempo nos puede reforzar el argumento de la importancia de lo local, de los procesos autónomos, ¿no? De los procesos desvinculados de los poderes y también de las grandes subvenciones y crear ahí un contrapoder. Pero pensando en una sociedad que mayoritariamente es pacifista, ¿no?
la lucha antimilitarista es clave, ¿no? Entonces, muchas de nuestras luchas ecologistas contra grandes megaproyectos, por transformaciones económicas locales de crecimiento, yo creo que también tienen que tener ese elemento de solidaridad internacional que igual va a ser una clave también para llegar a una población que tiene ganas de cambiar las cosas, ¿no? Y por ahí lo dejo como simplemente compartir algunas ideas, fuerza. Es bueno añadir una cosa que también nos